días. Estamos el día de hoy con el especialista, pediatra alergólogo, el doctor Juan José Luis Sienra Monge. Y el día de hoy nos va a compartir información importante sobre cómo nosotros podemos identificar si nos encontramos frente a una gripe común o estamos presentando una reacción alérgica, ya sea por los cambios de temperatura o si es algo que se está presentando ya desde los primeros años de nuestros pequeños, incluso también durante la adolescencia. Hola, buenos días, doctor. Gracias por recibirnos. Nos gustaría muchísimo que nos comparta información de cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud e identificar si estamos presentando reacciones como las comunes a los cambios climáticos o estamos presentando una situación de alergia. Hola, muy buenos días. Bueno, la situación de poder diferenciar entre si se trata de un proceso infeccioso viral, que es un catarro común, o un proceso de alergia, tiene algunos puntos muy importantes. Primero, hay que pensar que lo más frecuente son los catarros y que después de los catarros sigue la alergia. Los catarros van a seguir digamos, un proceso de que alguien más tiene catarro, pasa un proceso de digamos, contagio, empieza con malestar, posiblemente fiebre, y luego ya síntomas como lagrimeo, estornudos, mocos en la nariz, dolor de cabeza, malestar y fiebre. Y es un cuadro que generalmente va a durar entre 3 y 7 días. Si no hacemos nada, si nos tomamos agüita de limón y de caliente, nos va a durar 7 días, 8 días. Si empezamos a dar un poco de algo para la fiebre, antihistamínicos o alguna otra cosa, puede que los síntomas duren menos, pero el proceso dura lo mismo. Cuando nos enfrentamos a un cuadro alérgico, lo primero que nosotros vamos a buscar es qué antecedentes hay en la familia. Muy bien. ¿Por qué los antecedentes son importantes? Sabemos que los papás, los abuelos, los tíos, traen una carga genética y toda la familia trae una carga genética muy similar. Dentro de esa carga genética hay un factor, que es un factor heredable de la probabilidad de tener enfermedades alérgicas, porque se va a producir que esto en familias vaya corriendo. Este factor puede ser tan importante que tengamos un porcentaje hasta del 70% de posibilidad de ser alérgico. Si no encontramos el factor, puede ser el 15% de que uno sea alérgico sin saber nada de la familia, porque muchas veces los antecedentes se pierden, o bien que hace muchos años la alergia no era tan identificada muy como hoy, identificada. ¿no? Doctor, cuando hay un antecedente familiar sobre alergias, es un hecho que se van a presentar, y en este caso lo que usted decía, si tanto mamá como papá han presentado alergias, normalmente este pequeño tendrá esas mismas alergias o puede ramificarse y presentarse otro tipo. Bueno, la posibilidad, si papá y mamá tienen alergias, es que el niño o todos los hermanitos tengan hasta un 70% de chance de ser alérgicos, pero no necesariamente van a ser igualmente alérgicos que los papás. Por ejemplo, que el papá tenga asma, la mamá tenga catarro, el niño puede tener alergia a alimentos. Oh, muy bien. O sea, lo que se hereda es el chance de presentar una respuesta alérgica. Y aquí podemos decir, bueno, ¿qué es una respuesta alérgica? Porque la respuesta alérgica puede ser en cualquier lado. Generalmente, para que haya una respuesta alérgica necesitamos el factor genético que ya habíamos hablado, que se produzca una cosa que se llama inmunoglobulina E, que es un anticuerpo E, que nos sirve normalmente para defendernos, pero que en el sujeto alérgico, por esa carga genética, ese anticuerpo E va a servir para desencadenar una reacción alérgica. O sea, la enfermedad alérgica es porque esta IgE se va a juntar con algo del medio ambiente a lo cual se sensibilizó. Dirán, ay, qué cosa más extraña. Esto es muy simple. Si yo nazco y tengo antecedentes de alergia, estoy muy propenso a que cualquier cosa del medio ambiente que no sea humana me va a causar o me pueda causar síntomas. ¿Qué es lo primero que nos enfrentamos? El ser humano está listo para funcionar con otro ser humano. Para empezar a comer, tiene que comer algo del ser humano, la leche materna, que es el alimento ideal, es el mejor alimento que podemos dar y además previene la presencia de los cuadros de alergia en forma temprana. Por eso es muy importante. Es Hoy en día importante. tenemos mucha cultura
mayor. Yo creo que en su momento, hace algunas décadas, pues era como el alimento básico para los bebés. Sin embargo, después todo el desarrollo de nuevos productos, tantas cadenas de marcas de diferentes leches, fueron dejando un poquito a un lado el factor de tomar en cuenta que la lactancia materna era tan importante. Pero hoy en día retomó fuerza y se ha fortalecido la cultura de que las mamás amamantemos a nuestros bebés. Doctor Sienra, ¿en qué momento una mamá, un papá, una profesora o un grupo de supervisión de una guardería puede identificar desde qué momento es pertinente empezar a identificar que nuestros pequeños presentan algún tipo de alergia y cuáles son los síntomas que como mamás tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión de venir a visitarle y hacer una revisión para nuestro pequeño? Es una pregunta sumamente interesante y al mismo tiempo sumamente compleja de contestar, porque tenemos que ver por edad. Como les decía, si lo primero que nos puede hacer daño es lo que comemos, independiente de la mamá, eso que comemos, nosotros tenemos muchas cosas para defendernos que no nos pase nada, pero cuando somos alérgicos vamos a tener algunos síntomas. O sea, el primer síntoma que nos vamos a encontrar de los bebés de meses son síntomas secundarios a una alergia por alimentos. ¿Cuál es el alimento más malo para todos? Más malo entre comillas, sino que más usamos es la leche que no es materna. Estamos hablando de la leche de vaca. La leche de vaca, que esa leche de vaca la procesan y la meten en una lata, pues sigue siendo proteína de vaca. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Los más frecuentes, el primerito que aparece, son problemas de piel. Se ponen rojos las mejillas, a todo alrededor de la boca, puede tener lo que le llaman rash, que es un enrojecimiento con granitos, y que se aumenta cuando toman leche. Esto es muy importante para las mamás porque a veces nos dejamos llevar un poquito por la cultura familiar, ¿no? Entonces la abuelita nos dice que esto es normal, que es una reacción porque el bebé se está adaptando al ambiente y demás. Es muy importante que tengamos la cultura de asistir a una consulta médica, en este caso con nuestro pediatra alergólogo, que nos pueda dar una opinión profesional si estas reacciones o estos síntomas que el bebé está presentando son normales o los debemos de dejar pasar como hasta que nosotros ya decimos, no, esto sí ya está preocupante. Hay mucho ojo a las mamitas para que tengamos presente esta parte de acudir inmediatamente a consulta y revisar que sea una situación dentro de lo normal. Exacto. Al principio, cuando las reacciones son muy leves, pues fácilmente el médico le va a dar la indicación, cuidados de la piel, a lo mejor modificar un poco la alimentación, cambiar la leche de vaca normal, digamos de lata normal, por una más especializada. Hasta ahí posiblemente la mayoría lo van a brincar, digamos, los primeros meses. Pero también el segundo síntoma más importante que tenemos con la leche es que empieza a tener diarreas, que empieza a tener vómitos, reflujo, distensión y que se ponga muy mal. ¿Y eso cómo nos vamos a dar cuenta de que es una alergia? Pues cada vez que le demos el alimento que no sea humano, va a tener esta respuesta. Y ahí muchas veces los médicos que no tienen mucho conocimiento de alergia empiezan a cambiar las leches. Pero lo que están cambiando son las marcas, porque las leches son las mismas. Sí, finalmente el origen es el mismo, ¿no? Es el mismo. Entonces empiezan a cambiar marcas hasta que llega un momento que les dan las leches especializadas para estos niños o que definitivamente le quitan la leche. Aquí yo haría un paréntesis. Cuando le están dando alimentación al seno materno, ese no causa alergia. O sea, si tiene diarrea, hay que acordarnos que cuando dan seno materno las evacuaciones son un poco más flojas, son más frecuentes. ¿Sí? Es una leche mucho más noble para el pequeño, ¿no? La capacidad de digestión es mucho la más. leche de la mamá está hecha específicamente para ese niño. Y o sea, puede ser para todos los niños, pero en particular para ese. Porque aparte de que tiene todos los nutrientes, tiene cosas inmunológicas, tiene todo el cariño de la mamá. Sí, está diseñada genéticamente para nuestro pequeñito. Entonces, esa leche no va a dar una respuesta alérgica. O sea, cuando le dicen es que todos esos ronchitos que tienes alrededor de los cachetes o en la panza y eso, es porque eres alérgico a leche de mamá. Eso es una falsedad. No existe la alergia a la leche de la mamá. Mira, qué importante dato, porque a veces estamos a lo mejor, nunca falta que les dan un tecito o alguna cosita por ahí,
y en el momento de ver resultados a veces es más fácil culpar a lo que es más importante y no buscar los otros factores. Entonces sí es muy importante seguir las recomendaciones de nuestro pediatra y en este caso de nuestro alergólogo pediatra. Doctor, hoy en día todos estamos conscientes de que estamos viviendo muchas variaciones, perdón, muchos cambios en nuestro clima, en nuestra forma de alimentación, en los hábitos que llevamos el día de hoy. ¿Cómo un pediatra alergólogo puede ayudarnos a afrontar estos cambios y las reacciones que se provocan en nuestros pequeños? Bueno, aquí tenemos que ver cuál es el síntoma que presenta nuestro paciente. O podemos hacer recomendaciones generales. Las recomendaciones generales, en todos lados le dicen, tápate bien, toma vitaminas, cuando sales al sol protégete, evita estar con personas enfermas, no comas chatarra, todas esas cosas son generales y están perfectamente bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pensamos? A ver, ¿por qué no voy a comer chatarra? Primero, no es un alimento preparado, es un alimento industrializado. Tiene muchos conservadores, tiene colorantes, tiene un montón de cosas que dan reacciones que pueden similar una respuesta alérgica. O sea, si yo me como unas papitas con color rojo, puedo tener ronchas porque hay unos colorantes rojos que sacan ronchas. Ya. Si me como unos chicharrones o cualquier cosa de esas que venden con otra cosa, me puede dar una reacción. Si voy y pido una comida industrializada, le ponen mucho benzoato, le ponen muchos sulfatos y eso pueden dar reacciones similares a las alérgicas. Y son sustancias que en realidad no conocemos. Sí las conocemos, lo que pasa es que en la comida diaria no las usamos. Ya. ¿Sí? A menos que estemos haciendo un preparado especial. Pero si vamos a un restaurante para conservarlas, les echan muchas cosas que no nos dicen. Muy bien. Entonces, si yo soy sensible, me lleno de ronchas, digo, pues es que soy alérgico a tal cosa. No, simplemente porque lo que le echaron me sacó la alergia. Entonces, le pedimos que lo evite. Ahora, si los síntomas son respiratorios, ahí nosotros tenemos que ver primero dónde vivimos, cómo vivimos, cuáles las estaciones del año para nosotros son muy importantes, porque en nuestro país, casi todo el país, no tenemos estaciones marcadas. Sobre todo Puebla, ¿no? Que pasamos por todas las estaciones en un solo día. Bueno, aquí, digamos, Puebla tiene una ventaja. Primero, es precioso. Segundo, es un valle muy grande. Todavía hay mucha zona agrícola. Entonces, eso lo hace que sea bonito, pero al mismo tiempo lo hace que tenga muchos pólenes. Tenemos un volcán que todos los días nos saludamos, un montón de ceniza. Y que las estaciones en Puebla no son tan desmarcadas, digamos, como si eran más al sur. Muy bien, la estación de frío no existe, todo es calor y lluvia. Aquí sí tenemos una época de frío, no un frío intenso, pero tenemos una época de frío, lo cual nos marca la estacionalidad de la polinización. Nosotros sabemos, si los pacientes, los papás nos refieren que su niño se va a enfermar de noviembre a marzo, lo primero que hay que pensar, bueno, es la época de los catarros, de las escuelas, todo. Pero segundo, ¿por qué todos los noviembre se empieza a enfermar? Y si nos damos cuenta en los mapas polínicos, sabemos que en esta época están polinizando los árboles. Muy bien. Y nosotros tenemos varias zonas boscosas alrededor. Y tenemos todavía mucho campo donde crecen árboles. Si es un poquito antes, tenemos malezas. Si nos toca un año que no llueve mucho, los pólenes de malezas nos van a dar mucha lata. ¿Sí? Ahora, dicen, no, pero es que cuando llueve también tengo. Sí, ¿por qué cuando llueve también tenemos? Porque nosotros contamos, todos los que somos humanos, tenemos a nuestro alrededor un bicho que se llama ácaro. Muy importante. Ese ácaro vive con nosotros, vive en nuestra piel y se la come. Duerme en nuestra cama. Y todo lo que come pues tiene un proceso metabólico que va a tener que salir. Y eso que sale es lo que realmente nos causa problemas. Si está húmedo y está calentito, es un lugar ideal para que el ácaro se reproduzca. Entonces tenemos síntomas. Si los síntomas son en primavera, hay la famosa conjuntivitis primaveral, el catarro alérgico era el catarro de la primavera, todas esas cosas. Eso nos está hablando de que tenemos posiblemente una respuesta a los pólenes de pastos. Y por aquí tenemos. Pero si tenemos un año caliente, ya se mezcló todo. Porque los pólenes van a seguir saliendo, se van a mezclar árboles con malezas, con pastos, y viene una mezcolanza. ¿Puede presentar el paciente una reacción alérgica
a diferentes factores al mismo tiempo? Sí, Sí. sí, porque esos factores lo único que van a hacer es exacerbar más la enfermedad. Uno de los problemas que tenemos es que no sabemos por qué a unos les da catarro alérgico, por qué a otros les da asma alérgica, por qué a uno les da de las dos, que es lo más frecuente, por qué uno tiene conjuntivitis y el otro no tiene, por qué uno tiene ronchas y el otro no tiene. Eso no lo sabemos. O sea, puede haber una familia que, pobrecitos, digamos que tenga 3 hijos enfermos de alergia y los 3 tienen enfermedades diferentes. Bueno, O sea, las mamás sabemos mucho de eso. sí, De repente, a veces, bueno, en el caso mío, por ejemplo, tengo 3 pequeños y yo ya sé que uno se enferma, estoy preparada para la guerra, porque entonces van los 3. sí, pero eso, perdón que le interrumpa, es una infección. Ah, muy bien. A menos que los 3 sean alérgicos a lo mismo. Oh. Y usted diga, ay, hijo, ya fuimos a casa de la tía y les tiene dio 3 gripa. gatos. Entraron a la casa y los 3 les dio gripa. Y la tía es buena onda, o sea, no es, les dio gripa porque no quieren volver a ir a la casa de la tía, sino simplemente son sensibles al gato y a los 3 les da. Pero si uno empieza, que viene de la escuela moqueando con los ojos tristes, cansado, triste y sin ilusiones, le va a dar catarro. Oh, Y es un ok, catarro. para aprender a Es un identificar catarro también. probablemente viral. Si tiene hermanitos, los va a contagiar. Acuérdense que todas las enfermedades virales, digamos que se necesitan contagiar para poderse defender de ellas. Lo que pasa es que son muchas. Muy bien. Entonces, se enferma uno, a los 3 días, 4 días sigue el otro, y a los 3, 4 días sigue el otro. Eso lo más probable es que no sea una alergia. ¿Por qué digo lo más probable? Porque es muy difícil, sin verlo, sin saber cómo está la cosa, decir que sí es o que no es. Pero si los 3 empiezan con fiebre, eso seguro no es una alergia. La alergia no da fiebre de inicio. El problema con la alergia es que va a ser predisponente de que empiece el cuadro alérgico, que es un cuadro de inflamación, y después llegue un virus o una bacteria y se junte. Entonces el cuadro se hace mucho más complejo. Gracias por compartirnos estos tips de cómo nosotros los síntomas para que podamos empezar a ser más hábiles para identificar qué estamos presentando. Mencionaba los gatos, doctor Sienra, y para nosotros, ahora a nivel mundial para las familias, es muy fuerte la presencia de nuestros animalitos de compañía. Siempre se ha dado, pero ahora vemos que han tomado un grado de protagonismo tremendo en nuestras familias. Cómo las familias que tienen una mascota dentro de casa o que realmente anhelan tener una y ya tienen identificado a lo mejor que hay alguna reacción hacia un gatito, un perrito o algo, pueden... Se decía que los pacientes alérgicos no debían de tener mascotas dentro de su casa. Ninguna. Ni pajaritos. Pescados, nada. Pescados. Pececitos sí. Ah, sí, pececito. Pececitos sí, porque no tienen polvo. Sí. Pero últimamente, en los últimos 10 años, se ha detectado, por ejemplo, en las familias que la familia tiene perros antes de que nazcan los niños, es mucho más difícil que eso le cause alergia al niño. Oh, muy bien. Porque el estar constantemente con el perro es como si estuviera recibiendo un tratamiento para defenderse del perro. Ah, pues, Él muy crea interesante. su propia tolerancia. Entonces lo que recomendamos antes de que tengan niños, si tienen mascotas, que las tengan. ¿Sí? Porque muy probablemente el niño no va a tener problema. Los gatos es un poco diferente porque el gato es un animalito muy lindo, muy tierno, pero no lo escoge el humano. El gato escoge al humano que quiere. Sí. Entonces, puede haber un gato en la casa y no pelar a nadie y no causa problemas. Pero cuando el gato empieza a andar por toda la casa, empieza a dejar todos sus alergenos en toda la casa. Y si el niño empieza a tener problemas, lo que hay que hacer es evitar estar en contacto con el gato. Con el perro, digamos, si empieza a tener problemas, el perro lo pone en el patio y casi se acaban los problemas metiéndose en contacto con el perro. Pero el gato es mucho más difícil porque no lo pueden poner afuera. Lo ponen afuera y se acabó el gato porque se va. ¿Sí? Y el gato está en toda la casa, entonces es más difícil. Ahí se podía probar, en algunos casos, lo que llamamos de hiposensibilización específica para gato. Tiene sus bemoles, tiene sus problemáticas y en algunos casos puede funcionar. Lo ideal es alejarse del animalito que nos causa problemas. ¿Sí? Pero ya no es aquello de que nunca los tengan, no, sí los pueden tener Muy bien, antes entonces de que nazcan. importantísimo para nosotros que si estamos pensando en construir familia, empecemos primero con las mascotas. Entonces sí es una palomita Sí, para quienes primero tienen sus perrijos, ¿no? Hay que recordar que la mascota no sustituye al hijo,
porque luego las familias actuales ya no quieren hijos y quieren mascotas. Pero bueno, ese es un cambio social. Así es, ya son como que estas modificaciones sociales que estamos viviendo. Doctor, actualmente, ¿qué tratamientos están surgiendo para poder apoyar a las personas que llevan una vida acompañada de situaciones alérgicas? ¿Qué nuevas vacunas hay? ¿Cuáles son los tratamientos nuevos? ¿Qué nos puede ofrecer usted, tanto para nuestros pequeños como los adolescentes y las personas que a lo mejor están en una etapa adulta? Siempre han tenido estas incomodidades y no han encontrado una forma de sobrellevarlas de manera más cómoda. Bueno, el tratamiento para la alergia, primero hay que aclarar, la alergia no se cura, porque es un factor genético. O sea, yo tengo el factor genético para ser alérgico, eso no me lo pueden quitar todavía. Lo que yo puedo hacer es dividirlo en tratamiento sintomático y un tratamiento de control a largo plazo. Tratamiento sintomático va a depender de dónde tenga el síntoma. Si yo tengo problemas de catarro, problemas de ojos, antihistamínicos. Tengo problemas de piel, antihistamínicos. Si tengo problemas de asma, tengo que usar broncodilatadores. ¿Por qué uso tanto antihistamínico? Porque dentro del proceso de la reacción se libera histamina. Damos un antihistamínico y bloquea. Muy bien. Entonces quita los síntomas, no quita la enfermedad, pero sí quita los síntomas. Es una enfermedad inflamatoria que requiere de un antiinflamatorio. El mejor que tenemos son los esteroides inhalados. Todo el mundo le tiene miedo a los esteroides, y está bien, hay que tenerle miedo a los esteroides, pero hay que saberlos usar. Los esteroides inhalados tienen muy pocos efectos secundarios si se manejan adecuadamente. Entonces, eso sería junto con los antihistamínicos. Eso nos daría un poquito de control porque quita la inflamación. Pero acordarnos, si quitamos los medicamentos, va a volver la enfermedad. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista inmunológico? Ahí es donde entra lo que mal se llama vacunas. No son vacunas como las que conocemos, no son la vacuna de la influenza, ni de la polio, ni nada de eso. Tienen un mecanismo completamente distinto. Pero así lo llamaron desde hace más de 100 años. Entonces ya es muy difícil cambiarlo. Realmente lo que estamos haciendo es un tratamiento que llamamos de hiposensibilización. ¿Qué significa esto? Que vamos a utilizar ciertos mecanismos para disminuir la respuesta de los individuos. Si sabemos que soy sensible al polen de fresno, y cada vez que respiro polen de fresno me causa problemas, la hiposensibilización consiste en que voy a poner pequeñas dosis de ese polen modificado, nada más a las puras proteínas, para que mi organismo empiece a modificar su tipo de respuesta y cambie el tipo de células que están actuando. Digamos que usted va trabajando en disminuir la sensibilidad. Exactamente. Voy a quitarle la fuerza, digamos así, a la respuesta que tiene. Siempre va a tener un poquito de respuesta. O sea, si yo acabo un tratamiento de hiposensibilización, que no es de poco tiempo, sino estamos hablando de varios años, 4, 5 años, 3 años, dependiendo. Y antes tenía, vamos a seguir con el fresno, síntomas de noviembre a marzo, intensos cada 15 días o cada semana, cuando había picos de más polen. Aquí a lo mejor va a seguir teniendo síntomas, pero muy leves. Y podemos llevar, sobre todo en niños, a que pasen años sin tener ninguna respuesta. No, es excelente. Sí. Si nosotros lo vemos de esa manera y usted nos dice, no es inmediato, 2 o 3 años, pero en realidad no esperamos vivir 2 o 3 años, esperamos tener una Exacto. larga vida. Y si lo hacemos, si hacemos este comparativo de tiempo de tratamiento, a cuánto tiempo yo puedo estar bien, sentirme cómodo, porque realmente es muy incómodo. Sí. O sea, vemos personas con ojos llorosos, ojos sumamente irritados, la nariz a veces hasta hinchada, los labios, en este caso el estar con las presencias de reacciones en la piel es muy incómodo para la vida diaria. Entonces el tiempo, al compararlo, pues es aceptable. Sí, hay varios estudios ya desde hace mucho tiempo en que se ha visto que un buen tratamiento, llevarlo completo a los años requeridos, nos puede dar entre 10 y 15 años de libertad de síntomas. Oh, excelente. Y si tomamos en cuenta que el niño va creciendo y va modificando sus respuestas porque va creciendo, él solito se va ayudando, ¿sí? Entonces posiblemente logremos que pase a ser un adulto con muy pocos síntomas. Hay algunos que no.
Antes se utilizaba mucho lo que llamábamos la hiposensibilización inyectada, subcutánea. Inyecciones en los brazos, en las piernas, 2 o 3 veces por semana, por 3 años, era un martirio. Y por eso abandonaban muchos tratamientos. El adulto lo aguanta bastante, pero los niños no lo aguantaban. Entonces, desde hace más o menos 15, 20 años estamos ya trabajando con la vacuna sublingual. Son gotitas que se ponen debajo de la lengua todos los días, en diferentes esquemas y por el mismo tiempo. Y se ha visto que la respuesta en general es muy similar a la vacuna inyectada. Sí quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque a veces escuchamos comentarios de personas que hicieron el tratamiento hace mucho tiempo o bien estaban con un alergólogo que no estaba actualizado en sus procedimientos y tenemos miedo de llevar a nuestros hijos a que pase por esta misma situación, como lo mencionaba el doctor Sienra, de los piquetes, de la incomodidad, pero el escuchar que estas vacunas pueden ser con gotas sublinguales es maravilloso. Sí, es un tratamiento ya establecido que muchas personas lo utilizamos. En algunos casos no se va a poder, tendrá que utilizar la subcutánea, la inyectada. Y de ahí partimos también que hace muchos años, para ver a qué era un alérgico, utilizaban inyecciones en los brazos y en la espalda. Eso ya prácticamente no se usa. Por eso son pequeños aditamentos que causan una reacción, un pequeño raspadito. Doctor Sienra, ¿nos podría comentar un poquito de cómo se da para usted el enamorarse de esta especialidad? Todos los médicos escogen medicina por algo y también tienen como un proceso para seleccionar su especialidad. ¿Cómo llega usted a definir que su pasión va a ser la pediatría, el ser alergólogo pediatra? Bueno, yo creo que todo es un proceso. La gran mayoría de los médicos, yo pensaría antes de entrar a la preparatoria, ya tienen bastante definido que quieren ser médicos. Esa es la primera etapa. Digamos que de esos que ya tienen definido que van a ser médicos, quizá la mitad ya sepan que van a ser médicos de algo. Y aquí es muy marcado, lo vemos en los cirujanos. Los que van a ser cirujanos desde el principio dicen, yo voy a ser cirujano. Se necesita un carácter muy especial para ser cirujano. Es una especialidad muy complicada, muy técnica, pero que también requiere muchos conocimientos. Y se necesita una sangre muy particular para ser cirujano. Otros que nos dedicamos a la parte clínica. Y ahí en la parte clínica es donde vamos a ir escogiendo qué vamos a hacer de la clínica. Perdón. Unos pensamos, bueno, yo desde pequeño dije, voy a ser médico y voy a ser pediatra. Cuando dicen, es que te gustan mucho los niños, por eso vas a ser pediatra. No, si me gustaran los niños no sería pediatra porque no me gustaría inyectarlos ni hacerles nada. Me gustaría protegerlos, sino el tipo de las enfermedades de los niños es un tipo, para mi forma de pensar, mucho más noble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una maquinita nueva. Sí, eso entonces no va a tener el desgaste del tiempo, pero al mismo tiempo es más complicado porque al ser nueva y se descompone, quiere decir que algo anda muy mal. Y el que uno escoja alergia o no, eso ya va con el paso del tiempo, que va uno conociendo las materias, va conociendo los métodos, va conociendo ciertas cosas. Y la inmunología es una ciencia que se conoce desde hace muchos años, pero que en los últimos 30, 40 años ha tenido un boom extraordinario. Actualmente sabemos que todo está relacionado con la inmunología. Y cuando hablamos de todo, hablamos de cosas tan simples como la alergia, cosas tan complicadas como el cáncer. En el cáncer está la inmunología en todo su apogeo. Así es. ¿Sí? Ahí sabemos que es una reacción inmunológica, que algo no está funcionando inmunológicamente, porque tenemos sistemas bien establecidos de defensa. Cuando algo falla, y en la alergia es que no es que nos fallen los sistemas de defensa, al contrario, nuestro sistema de defensa es tan bueno que solito nos están dando de golpes. Entonces, ¿por qué lo escoge uno? Pues ya es gusto. Actualmente, cuando yo estudié la carrera y la parte de la alergia, conocíamos algunas cosas y ahorita conocemos millones de veces más de lo que cuando yo empecé a estudiar. Eso nos obliga a que tenemos que estar estudiando todo el tiempo. Y me salió, tengo catarro alérgico que me da todos los años,
pero quiero la pastilla mágica que me la tomo y ya me cure para siempre. No, desafortunadamente no la tenemos. Entonces sí tenemos que ser pacientes, tenemos que entender muy bien cómo es la enfermedad, tenemos que acercarnos con los médicos especialistas. Yo siempre les he dicho, nunca llames a un sastre para que te arregle el baño. Muy Sí, importante. que el sastre haga su traje, que le va a quedar muy bien y que el plomero arregle el baño, pero no los cambies, ¿no? O sea, no traigas a un médico de adultos a ver niños, no traigas a un especialista en pulmones para que haga una vacuna de alergia. Siempre hay que tener mucho cuidado con a quien escogemos. Sobre todo con nuestros pequeños. No, y con nuestros grandes, ¿no? Tampoco lleves a un adulto con un pediatra. También tiene sus problemas, ¿no? ¿Sí? Porque somos muy dados de que estamos en la fiesta y, pues ahí está el doctor, sí, doctor, mire que yo sí. Sí, yo soy doctor en matemáticas. O sea, ¿qué le puedo decir? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que seleccionamos y como pacientes tenemos el derecho de que nos digan en qué nos entrenamos y demostrarlo. Actualmente ya se cuenta con todos los métodos para demostrar lo que uno ha hecho. Tiene uno que estar certificado, tiene uno que contar con consejos, tiene uno que hacer exámenes cada 5 años, un montón de cosas que uno tiene que estar siempre a la vanguardia y siempre tenerlo en el consultorio para demostrarlo. Muy importante. ¿Nos puede compartir un poco, una breve reseña de su experiencia? El hospital de National Jewish, que era en ese momento el hospital más importante de alergia del mundo. Me invitaron como profesor visitante, conseguí un permiso para estar también en el ejército americano como visitante, no como soldado, sino viendo lo que estaban haciendo con los soldados, sobre todo porque empezaban mucho los tratamientos de hiposensibilización. Y ahí veíamos los pilotos no pueden usar antihistamínicos. Entonces había muchos protocolos de qué darles porque un piloto de un avión de guerra pues no puede tomarse una pastilla que le puede dar sueño. Claro. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a estudiar muchas cosas muy interesantes. Regresé a México y fui nombrado jefe del departamento de alergia del Hospital Infantil de México. Participé en la creación de la residencia médica de la universidad en alergia pediátrica. Soy el fundador. Fui jefe de ese departamento muchos años. Fui coordinador del área en la universidad, en la Academia Nacional de Medicina, en la Academia de Cirugía. Y eso me ha llevado muchos años, llevo muchos años en el Hospital Infantil de México. Actualmente soy subdirector del área de pediatría ambulatoria y sigo en contacto con todos esos problemas. Contamos con un departamento de alergia infantil de México maravilloso, yo creo que es el mejor del país. Todavía me dan chance de entrar, ¿sí? Porque ya los muchachos ya saben muchísimas cosas y están muy bien entrenados. Y hemos tenido una clínica privada todos estos años, pasando los conocimientos de un lado para el otro, porque en el hospital vemos los pacientes más necesitados, pero con los problemas más serios. Sí, no, que normalmente son situaciones que van arrastrando por mucho tiempo, sí, hasta que bien la cuestión económica lo permite o ya de plano, ¿no? Ya no es su calidad de vida y se recurre a buscar un tratamiento. Exacto. Es una experiencia maravillosa la que tiene para compartir con en este caso todos los pacientes que requieran un diagnóstico en cuanto a las incomodidades de llevar una vida diaria presentando alergias y síntomas desagradables para el día a día. Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto para poder tomar una decisión. Vamos a compartir, aquí debajo del video aparecen sus números telefónicos, los horarios de atención y la ubicación. Doctor, algo bien importante, ¿cuál es la visión o cuál es el objetivo con el que usted trabaja día a día para sus pacientes dentro de su consultorio? Bueno, el objetivo, podría decir yo, curarlos, cosa que no es cierto, no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer que sus molestias sean más soportables. Puedo acompañarlos durante el proceso de su enfermedad, dándoles ciertos consejos, aparte de los médicos, de lo que no deben de hacer, y brindarles lo mejor de cada uno, lo mejor de mi conocimiento, siempre pensando en no hacer daño. Puedo decir, bueno, tengo esta medicina que es maravillosa, pero se va a sentir tan mal que me va a odiar. Hay que tenerlo con mucho cuidado. Las enfermedades alérgicas, dentro de todo lo frecuentes que son, lo latosas que son,
casi todas son bastante nobles. ¿Sí? Nadie se va a morir de un catarro alérgico. Entonces uno puede ser un poco más. Pero también tenemos una parte de la enfermedad alérgica que es muy grave, que es el choque anafiláctico. Sí, El tremendo. choque anafiláctico es una verdadera urgencia y desafortunadamente muchos mueren por choque anafiláctico porque no da tiempo. Muchos no sabemos que van a hacer un choque anafiláctico, que son la gran mayoría. Cuando alguien hace un choque anafiláctico y sale del choque, tiene que llevar una vida muy complicada, porque siempre tiene que estar cuidándose todo lo que le puede hacer daño, y siempre cargar medicina y siempre avisar. En nuestro país ya hay bastante cultura en decir, soy alérgico a tal cosa, por favor en el restaurante no me lo vayan a poner ni en foto, porque puede causar. Sí, y es preocupante porque incluso ahí hablamos de algo muy importante, ¿no? Que es creo que el centro de esta entrevista, que es la ética. Incluso a veces cuando, no sé, comemos en algún lugar, el que se ha preparado cerca de cierta sustancia que para mí me puede provocar una situación de salud, Sí. Esos pequeños detalles pueden detonar en una situación de peligro. Por eso es tan importante identificar nuestras alergias y tener un tratamiento claro. Así es. Bueno, finalmente, doctor, ¿podría compartirnos directamente hacia nuestra cámara un mensaje para los pacientes potenciales que están lidiando en el hoy, tanto en este caso las mamitas o las personas que dicen, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, que todas las mañanas estoy de tal modo, o paso por tal lugar, o en mi centro de trabajo me ocurre esto, y que realmente viven incómodos, porque no es nada satisfactorio estar enfrentando estas reacciones, y para que ellos tengan también como una claridad de qué pueden recibir con Claro. usted. Sí, siempre les recomendamos, cuando tengan algún síntoma, acudan a un médico. No vayan a la farmacia a pedir, dame algo para la gripa. No, pues esa gripa puede ser muchas cosas. Sí, acudan a un médico. Si tienen dudas, hablen con el médico. Pueden hablar por teléfono. Doctor, tengo esto y esto. ¿Cree que es parte de lo que usted está viendo, de lo que usted es experto? O me dijeron que es una alergia. Si es una alergia, explíqueme. Tienen todo el derecho a pedir información. Toda la información. Y si van a una consulta y no están satisfechos con lo que les dijo, diga, doctor, dispénseme, pero no entiendo lo que me dice. No tienen por qué saber medicina los pacientes. El médico no tiene por qué hablar en un idioma diferente, sino tiene que hablar en el idioma que vienen nuestros pacientes, y eso para darles confianza. Y hablar claramente de lo que se va a hacer. Es decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, siempre con el permiso de los padres, siempre con el permiso de los niños o los adultos den su permiso para todo lo que se va a hacer, y explicarles qué va a pasar y qué van a esperar del tratamiento. Y lógicamente, si es un tratamiento que tiene cierto costo, avisar. Este tratamiento es así, así, y cuesta tanto, porque muchas veces no se avisa y ahí es donde empiezan los grandes problemas médico-paciente son de comunicación. ¿Sí? La mayoría de las quejas son por falta de comunicación, que es lo primero que tenemos que tener. Y no se queden con los síntomas. Si ven una cosa diferente de lo que hace su niño, pregúntenle a su pediatra, pregúntenle a su médico, oye, mi niño hizo esto, ¿qué crees que sea? Entonces ya el médico general, el pediatra dirá, no, pues es una alergia o no es una alergia, y ya tendrás que acudir. Y siempre acudan con médicos certificados. ¿Sí? Médicos que sí puedan demostrar que han hecho estudios para lo cual se dicen que son expertos. Los esperamos. Con cualquier duda, estamos encantados de contestar lo que se les ofrezca. Muchas gracias, doctor, por compartirnos esta información tan valiosa que nos va a ayudar a tener mayor claridad al momento de identificar qué es lo que está pasando con nuestra familia, con nosotros mismos, y que sí tenemos una posibilidad de encontrar un tratamiento y tener una calidad de vida como debe de ser. Gracias, doctor. Excelente día.